comenzando la semana, quiero preguntarte a ti, oyente de 97.7, y te voy a enumerar 6 cositas. Y este tema lo he llamado en control de lo que está pasando o perdiéndolo. ¿Te sientes en control de lo que está pasando o estás perdiendo el control? En medio de lo que está pasando. En medio de lo que está pasando. Yo creo que nuestras emociones tienen que ser verificadas casi en lo cotidiano. Una de las herramientas principales que los creyentes utilizamos para poder mantener nuestras emociones a raya es precisamente una relación con el Señor y alimentarnos de su palabra, la Biblia. Esa palabra tiene poder en sí misma, esa palabra nos ministra, nos consuela, nos fortalece y nos cambia las gafas a unas gafas de esperanza y confianza en Dios cuando comenzamos a perderlo. Todo el mundo se va a identificar con estas 6 cositas que voy a mencionar para validar la pregunta, si estás en control de lo que está pasando o comienzas a perder el control. Número 1, el precio de los alimentos se sigue disparando. Eso crea un poquito de miedo en la mayoría de la población. En algunos casos a la gente le crea mucho miedo. Claro. Porque ves que con la comprita que hace un año tú hacías, con esta cantidad de dinero que tú hacías tu comprita que te daba para la semana, en algunos casos para 2 semanas, te da para mucho menos, para 3 o 4 días posiblemente. Máxime se ha bajado el ingreso en la casa. Exactamente. Precio de los alimentos. Número 2, precio de la gasolina. Diantre, se está disparando el precio de la gasolina por una cosa bien dramática. Como que demasiado fuerte. Pero rápido. Sí. Yo pagué la premium en un garaje a 95 centavos. ¡Wow! Ya. ¡Wow! A 95, ¿ok? Precio de la gasolina. Número 3, lo dijimos esta mañana en Comentando la Noticia. Los precios de cualquier cosa de ferretería. ¿Entiendes? Todo lo que es de ferretería, si estás haciendo algunos arreglitos en la casa, cosas básicas, una pluma, un gabinete, los efectos, una escalera, una herramienta. Oye, cosas que se dañan, que se tienen que reparar y necesitas una herramienta. No solamente se disparó el costo, la disponibilidad es limitada. Y en muchos sitios tú dices, no, se me acabó y vas para allá. Eso comienza a crear inestabilidad. Ya tú sabes, la promoción ahora que tenemos una nueva versión del coronavirus, que es la versión Delta. La Delta. Yo estoy leyendo un montón en Europa de la versión, ¿verdad? La nueva versión Delta del coronavirus, que es la mutación nueva que tiene el coronavirus y que en algunos estados de Estados Unidos la están vigilando. Aquí la están mencionando ya también. Ya se está mencionando. Se está mencionando aquí. Supuestamente se habla de un caso también. Esa es la número 4. Precio de alimentos, precio de gasolina, precios en la ferretería, la nueva versión Delta del coronavirus. La segregación de la vacuna, si estás vacunado o no. Eso comienza a establecer 2 líneas. En un lado los vacunados y en otro los no vacunados. Entonces, en un lado, pues, los vacunados son los responsables, los no vacunados son los irresponsables. Más o menos como se maneja, ¿verdad? Tenemos 3 conciertos en el Coliseo, que son conciertos seculares, ¿verdad? De música secular, donde los creyentes normalmente no vamos, pero ya está ahí y es solo para vacunados. Y ahora tú tienes todo esto de la ideología del género que sigue ocupando toda la atención en los procesos legislativos y que también va creando su forma de separar a unos que piensan de una manera versus otros. Tantas cosas corridas. La situación de la salud mental de nuestros jóvenes. Los hospitales no dan abasto con la salud mental. Ese sería el número 7. ¿Te sientes en control o sientes que estás perdiendo el control? Yo creo que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer en lo cotidiano, Moraima. Claro. Y tenemos que pasar revista de dónde estamos paraditos. Tú sabes que en el proceso hay mucha gente que no ha vuelto a la iglesia. Por la cuestión de la misma pandemia, hay mucha gente que no ha regresado ni siquiera a un culto presencial, me refiero, a su iglesia. ¿Cómo te sientes comenzando esta semana? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en control, Juan Carlos? Mira, me siento en control, Dios ha sido bueno conmigo, mi relación la he afianzado con Él. Siento que todo eso está pasando, estoy consciente, pero me siento en control. ¿O estás ya rayando en el desespero, comenzando a desesperarte? Oye, porque somos humanos y en nuestra humanidad hay momentos donde uno se debilita
el corre y corre, los pensamientos, qué va a pasar, pues uno se debilita, pero te quedas ahí o sales. Porque a todos nos ha pasado, que hemos pensado, ven acá, y si esto pasa con esto de los huracananes, ¿dónde se va a conseguir la madera para proteger la propiedad? Esa es otra. Sobre todo gente que perdió sus propiedades. Ajá. Gente, yo recuerdo que mi puerta yo no la aseguré, la de cristal, y por poco explota. Bueno, llegó un momento en que yo la solté y yo dije, no la puedo aguantar porque está en juego mi vida, si llega a reventarse o a caerse, ¿verdad? Y entonces ya uno tiene planificado, ya sé que esta puerta la tengo que asegurar, pero ¿de dónde si no hay? Si no hay los paneles o lo, ¿verdad? Necesario, que muchos deben estar en esas también, trayendo a María al presente. Las ferreterías están escasas, como tú bien mencionaste, así que... Te preguntamos en esta mañana, 787-993-9700, 787-993-9700, ¿en control o comenzando a perderlo? Hola, buenos días. Totalmente en control. ¡Aleluya! Muy bien. Tal vez algunas personas me dicen, bueno, eso es super fe, porque cuando le hablo así a la gente, de una vez dicen, es que tú tienes la super fe. Pero yo no le llamo super fe, sino que estoy agarradita de la mano del Señor. Estoy consciente absolutamente de todo lo que ustedes acaban de decir, porque lo estamos viviendo. Yo salgo a la calle todos los días a trabajar y veo y escucho, siento lo que se mueve. Pero yo le digo, Señor, tu sangre preciosa nos cubre. Y yo sé que tú estás en control. Nada se te ha salido de las manos. Y cuando pongo esa fe firme, mire, sin miedo, en total control. Yes. Qué bueno, gracias por romper el hielo esta mañana. Sí, señor, en ruta, hola, buen día. Hola, buenos días, Dios me lo bendiga. Les Amén. cuento que desde el inicio de la pandemia me dio mi sustito por la cuestión, pues, a lo novedoso, lo que estaba saliendo al aire y todo ese revolú, pero según fue pasando el tiempo, definitivamente yo recibo un Dios que tiene unas promesas para mí y yo sé que sean como sean, se van a cumplir. Si Eso es mi es. hora de morir, voy a morir con COVID o sin COVID, y eso está bien claro. A principios de pandemia, tuve que ir a resolver unas situaciones a Sabana con mi hija en plena pandemia. O sea, decir, empezó marzo y mayo tuvimos que volar a Sabana. Resolvimos, fuimos en 2 semanas y estuvimos allá y regresamos en nombre de Dios. Todo fue bien hasta ahora, gracias a Dios. En estos momentos, si vuelvo otra vez a Sabana, estamos resolviendo otras cosas más y yo sé que el poder de Dios está sobre nosotros. Y de verdad no le tengo miedo a nada y no me he vacunado. Esa es la pelea en mi casa con mis hermanas, que ellas quieren, yo que no, porque Dios me va a cubrir. O sea, eso está claro. Muy bien. Qué linda. Muy bien. Tenemos dos confiadas ya. Ajá. Dos que están Súper confiadas. conscientes de todo lo que está pasando, pero en control. Y con la autoridad que lo dicen, estamos súper confiadas. Continuamos en ruta, buen día. Sí, buenos días, saludos. Hola. Sí, le habla Ricardo, le felicito por traer todos estos temas, ¿verdad? Que están presentes y que entiendo que cada persona está observando. Quiero decir que en medio de todas estas situaciones que hemos vivido desde María y anterior, la mano de Dios ha estado en mi vida y estoy en victoria y en control. Tremendo, tremendo. Qué bien. Te sientes así. En victoria y en control. Fíjate que todo el que cimienta una actitud de control, Ajá. su relación con Dios es lo primero que sale a relucir. Ajá. Me parece fundamental. Es que no hay de otra. Ajá. Es que no hay de otra porque cuando las parece- emociones tocan a tu puerta, si no las manejamos, no nos podemos ni levantar. Ujú. Buenos días en ruta. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén. ¿En control o empezando a desesperarte? Totalmente en control, pero con un signo de interrogación, porque veo las personas con tanta desinformación. Porque hace unos meses decían que con todo y vacuna te podías contagiar, lo único que variaba era en la fuerza que te iba a dar el virus. Y la gente tiene como una falsa seguridad que se montan en los elevadores. No se preocupen que yo estoy vacunado, no se preocupen que yo estoy vacunado. Y esa situación como que causa que la gente no lee, no se informa, se olvida la información que les brindan y es algo que uno como que no puede entender. Pero te sientes en control. ¿Ah? Te sientes en control de todo lo que está pasando. Sí, con la fuerza del Señor yo sigo hacia adelante, y no, pero que es preocupante ver la desinformación que hay en las personas. Ok. Gracias por estar acá.
Seguro. Le preocupan los demás. Él se Claro. siente bien, pero le preocupan los demás. Claro. Vamos a más. Continuamos. Buen día. Felicito esa emisora, toda la programación, me la disfruto todos los días. Qué bueno, Qué qué bueno. bueno. Gracias, y Dios les bendiga. Amén. Bueno, a raíz de esta situación inesperada, innovadora, independientemente de la crisis que sea, me he empoderado de una expresión bíblica que dijo Job en un momento dado cuando enfrentó lo que tuvo que enfrentar. Yo sé que mi Redentor vive. Ajá. Y salgo a la calle y ante cualquier situación, esa es la expresión que está constantemente en mi mente. Y adicional, Ajá. es lamentable, pero le expreso que el ir a la iglesia, el congregarse es una diferencia bien notable. En la casa virtual no es lo mismo. Y yo le agradezco a mi Dios que ya mi iglesia está funcionando hace meses. Yo me congrego domingo, pero tengo 4 conexiones semanales que han mantenido mi vida espiritual en alto. Buen día y Dios les bendiga. Amén, amén. Qué bueno. Oye, Qué el bueno. pueblo se está expresando en Sí. control, los oyentes de Nueva Vida esta mañanita. Vamos a Yes. más. Buenos días en ruta. Dios le bendiga, buenos días, en control, En control. ¿Por Muy qué bien. razón te sientes en control? porque aunque he tenido mis desavenencias, el Señor me ha respondido de una forma espectacular. Así bien. que estoy agarrada de él, en fe. Tremendo. Muy bien, es que no hay de otra. Ajá. No hay de otra. Perder el control, como muchos, porque vuelvo y digo, nos ha pasado a todos en algún momento dado, aunque sea por un instante. Claro. Perder Claro, el es así. control es normal. Lo que no es normal o no debería ser normal es quedarnos ahí descontrolados, porque entonces se descontrola la casa, los hijos, la familia. Todo. Y no puede ser todo, exactamente. Buenos días en ruta. Buenos días, ¿cómo está Moraima y Juan Carlos? Hola, hola. Y Felna. Me siento en control, ese es mi lema. Yo siempre he enseñado a mi hijo a que tenga siempre control de todas las situaciones. Y con esto no me he vacunado y estoy en control. Bien realista de lo que está pasando, pero tomando mis medidas, mis cuidados y bien tranquila porque estoy en control. Qué bueno. Y sobre todo, ¿verdad? Confiando en Dios. El Señor. Todo Eso es esto. así. Qué bueno, nos ¿Qué alegramos. diferencia hace la fe en nuestras vidas? Que Qué sí, enorme que diferencia. La fe cambia la manera de ver las cosas, siempre lo he Así dicho. Tener fe es lo mejor. Ahorita decía yo en mi segmento que la fe tiene que estar intacta, Juan. Nos miramos al espejo en las mañanas, decimos, deja ver si el cabello está intacto, deja ver si la ropa está intacta, y si no está intacta nos preocupamos. De esa misma manera hay que mirarse al espejo y ver si nuestra fe está intacta. Así es. Buenos días en ruta. Buen día. ¿En control o desesperadita? No, estoy totalmente en control. Muy bien. Porque algo que me bendijo mucho hace unas semanas que la maestra de mi iglesia trajo y puso este ejemplo de un control del televisor, y el televisor, obviamente, supongamos que Dios es el televisor, o Dios es el control, vamos a ponerlo de esa forma, Dios es el control. Ajá. Pero entonces si nosotros estamos cerca, obviamente Dios puede manejar nuestra vida porque estamos cerca, pero si nosotros nos alejamos, por más que Dios tenga el control, podemos estar en otro cuarto y si Él le da los botones, o sea, no va a poder cambiar el televisor porque estamos lejos. Así que como yo estoy pegadita a mi padre, estoy totalmente en control, fuimos sobrevivientes de COVID y estamos de verdad que bendecidos y sabemos que la gloria postera será mayor que la primera en el Eso. nombre de Dios. Eso Amén. es. Tremendo. Así será. Un festival de gente que está en control, poniendo al Señor como ancla, como base, como fundamento de su vida. Como debe ser, como hemos aprendido y cómo funciona. No funciona de otra manera. Ese es el librito. Hola, buenos días. Muy buenos días. Adelante. Estoy en control. Muy bien. En control total. ¿Qué te ayuda a estar en Hello. control? ¿Qué te ayuda? Hello. Sí, te escuchamos, mi amor. Ok, le voy a indicar que yo tuve que pasar unos procedimientos porque yo perdí a mi hijo. Me lo mataron aquí en mi cuarto.
mientras yo estaba durmiendo y eso fue una experiencia brutal, pero me tuve que levantar como el ave fénix, gateando poquito a poco, hasta que cogí el vuelo. No fue fácil. Pero estás en control. Estoy con psicólogo, estoy con terapia, psiquiatra, oración, por aquí, por allá, imagínense. Pero me he levantado, gracias a Dios. Qué bueno escuchar eso. Wow. Después de una experiencia tan dura, tan difícil. Mira. Qué bueno escuchar que con todo ese equipo del cual usted, ¿verdad?, se ha rodeado, está en control y nos puede llamar a este tema para decirlo. Pero fíjate lo que ella dice, gateé, y yo sé que a lo que se refiere cuando ¿verdad? Uno como cuando está pasando una situación, uno se gatea, se arrastra, pero se levantó y voló. Qué bueno, mamá, te felicitamos, un abrazo fuerte. Vamos una ñapita en esta hora en ruta. Buenos días. Buenos días en ruta. Sí, Dios me bendiga. Amén. Mire, yo soy una paciente de cáncer. Desde el mes de noviembre me diagnosticaron. Hasta ahorita para mí eso no ha sido enfermedad. Estoy superando día con día. Los síntomas no me han atacado, los síntomas secundarios, y hasta ahorita no me he puesto la vacuna. Así como Dios lleva el timón de mi vida, así creo que Él me va a proteger en esta barca que voy cruzando. Amén. Le digo a Dios que la pandemia se hace a un lado y todas las enfermedades que vengan también. Eso es. Wow. Porque si Él me puso es por algún propósito, y como la enfermedad no la he resentido, entonces siento que el propósito que Dios puso en mi vida se va a cumplir. Amén. Se va la enfermedad, se va la pandemia, y yo voy a testificar porque esta última vez Dios me dijo que mi victoria ya la tenía. La miraba en mi frente que decía victoria. Acabo de salir del hospital. Mis plaquetas se bajaron, llevo 3 cirugías y hasta ahorita Dios me ha dicho, testifícalo, me dijo 2 veces. Wow. Yo he disfrutado mi milagro y ahora dije voy a testificar. No lo había testificado porque yo quería tener las pruebas de evidencia en mis manos para testificarlo, pero si ya Dios ya lo dijo, ya está hecho. Amén. Eso es fe. Eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por lo general testificamos cuando tenemos la prueba en la mano. Exacto. Como ella dice, yo quería testificar cuando tuviera la prueba en la mano. Ajá. Pero la fe anticipa el futuro. Exactamente. La fe es hablar aunque no vea la prueba en las manos. La fe es adelantarse a los tiempos y es, wow, de verdad que es admirable escucharla. Es que eso es fe. Es admirable. Si Dios me dijo que testificara, sí, lo voy a hacer. Sí. Lo voy a hacer. Aunque no pueda verlo, yo sé que Él está obrando. Exactamente. Wow. Un abrazo, mi reina. Manera Qué lindo. poderosa de cerrar este segmento de tanta gente que ante todas las circunstancias que hemos descrito y que todos las estamos viviendo y otras que se añaden, podemos decir, ¿verdad?, que Dios está en control de nuestras vidas y que nosotros estamos en control de lo que está pasando porque Él está con nosotros, en medio de nosotros. No hay de Para otra. todo aquel que no la esté pasando así, esta misma situación de apoderarte, de sentir a Dios en tu vida, de sentir que Dios tiene control, de que el Espíritu Santo es quien te consuela, te fortalece y te pone unas gafas, las gafas correctas para mirar lo que pasa en el mundo. Dios está disponible para ti. Si comienzas a desesperarte, tal vez tú que no te atreviste a llamar y que puedes estar en un punto de desespero, la misma medicina que estos oyentes que nos han llamado, la misma medicina que es Cristo, que es quien los mantiene así de saludables emocional y mentalmente, esa misma medicina para ti que te estás desesperando también está disponible y va a causar el mismo efecto en ti. Eso es. Con la medicina de Cristo vas a comenzar a sentirte totalmente en control. Yes. Así que tómate la medicina de Jesús en esta mañana.